Vivi, muchas gracias por la invitación nuevamente. Claudita Ruiz, muchas gracias por el apoyo también a Vivi para la ejecución de este evento. Me encanta escuchar hablar a Cris siempre de nutrición porque son cosas que no sé. El fisioterapeuta en la UCI sabe qué tipo de nutrición le están aplicando al paciente o administrando al paciente, pero no indagamos en dosis. Eso es clarísimo. Por eso escucharla siempre ha sido un placer. Ya vi, me está apuntando al numerito. Bien, esta charla se titula Rehabilitación temprana y ventilación mecánica, claves para la recuperación del paciente con sepsis. Hay evidencia suficiente que los pacientes con insuficiencia respiratoria en la UCI y sepsis se benefician de la intubación orotraqueal temprana, de la instauración de la ventilación mecánica y que esto puede disminuir la mortalidad de dichos pacientes. Fíjense este estudio multicéntrico publicado en Critical Care en el 2024, donde la intubación orotraqueal temprana y la ventilación mecánica fue un factor protector para mortalidad. Hasta ahí bien, el problema es este beneficio que se le da al paciente en su fase aguda de la enfermedad crítica con sepsis, en la medida en que pasan las horas y los días en la unidad de cuidado intensivo, ese reposo prolongado en cama y lo que ahora llamamos inactividad o inmovilización va a tener efectos deletéreos multisistémicos. Y esos efectos, dentro de esos efectos deletéreos multisistémicos se encuentra la que todos conocemos como debilidad adquirida en la unidad de cuidado intensivo. Y son diversos factores, Cris nombró unos, Javier Pereira nombró otros, vamos a resumirlo muy rápido. La inmovilización puede disminuir esto que se conoce como el IGF-AKT, que es una vía de señalización intracelular activada por el factor de crecimiento similar a la insulina, que va a estimular la síntesis proteica. En alguna literatura dice que es el acelerador anabólico. Adicional a esto, se aumenta la FOXO, que son factores de transcripción que promueven degradación muscular. Entre estos dos se va a activar el factor, una vía importantísima que se llama la ubiquitin-proteasoma, y ese ubiquitin-proteasoma va a causar proteólisis y debilidad debilidad adquirida en la unidad de cuidado intensivo. Estamos hablando de pacientes con sepsis. La inflamación produce disfunción endotelial e isquemia muscular. La inflamación produce activación de la cascada inflamatoria sistémica, nuevamente activación del ubiquitin-proteasoma, proteólisis y debilidad muscular. Adicional el estrés oxidativo que lo había nombrado también Javier. Esos ROS o especies reactivas de oxígeno van a causar, uno, autofagia lisosomal, y esa autofagia lisosomal puede causar proteólisis y debilidad adquirida en UCI. Y ya vamos a hablar de la neuropatía, y es que pasa algo, ustedes saben que en sepsis se aumenta la permeabilidad vascular pulmonar, causando probablemente SRA y permeabilidad vascular general. Acá en el axón se puede aumentar la permeabilidad vascular y se infiltra el endoneuro. Al infiltrarse el endoneuro se inflama, se edematiza y se puede cercenar el impulso nervioso. Si se cercena o se ralentiza el impulso nervioso, se produce lo que todos conocemos en la UCI como la polineuropatía del paciente crítico. La polineuropatía del paciente crítico es una entidad mucho más severa, donde nosotros los fisioterapeutas la identificamos con facilidad, aunque habría que hacer una electromiografía, pero uno sabe cuándo el paciente tiene una pérdida severa de la movilidad. Estamos acostumbrados a ver debilidad adquirida en UCI, pero no estamos tan familiarizados con la polineuropatía del paciente crítico, pero eso es una entidad mucho más severa. Esto que pasa en la UCI probablemente va a tener repercusiones posterior al alta de la UCI, y ahí es donde empezamos a hablar de los famosos PICS, Post-Intensive Care Syndrome, que tiene efectos multisistémicos a la salida de la UCI, y hay evidencia de que los pacientes con debilidad adquirida en UCI, peor con polineuropatía del paciente crítico, 2 años después siguen teniendo debilidad muscular. Alteraciones en la deglución, fatiga, contracturas articulares y musculares, dolor crónico, debilidad muscular, alteraciones cognitivas y demás. Es nuestra obligación, pues, desde la fisioterapia iniciar la rehabilitación temprana. Incluimos también la terapia respiratoria cuando hablamos de rehabilitación pulmonar, o bueno, de actividad específica para favorecer las respiraciones espontáneas.
Miren esto, este artículo de Alice Grassi, publicado en Critical Care, evidenció lo siguiente. Este es el inicio, sí, esto de verdad es lento, este cosito, sí. Este es el inicio de la ventilación mecánica en un paciente séptico que fue intubado. Este día cero fue el inicio de las respiraciones espontáneas de este paciente. Esta es la fracción de engrosamiento diafragmático que la había nombrado Javier Pereira. Desde el día cero hasta, desde que empieza el día cero, que es el inicio de las respiraciones espontáneas de estos pacientes, empieza a incrementarse la fracción de engrosamiento, pero nunca la fracción de engrosamiento va a ser igual a la del inicio del paciente cuando ingresó a la unidad de cuidado intensivo, porque las alteraciones musculares, neuromusculares del reposo prolongado en cama han hecho acá su efecto. Ahora, ¿cuál es nuestra obligación? Nuestra obligación es, después de la estabilización clínica, iniciar las respiraciones espontáneas o favorecer las respiraciones espontáneas de nuestros pacientes. PAP+. Nombramos PAP+ porque esta charla, el PAP+ se ha utilizado en el mundo, todo lo hemos escuchado para rehabilitar, ¿cierto? Tienes PAP+, tienes un Bennett 840 o un Bennett 980, ponle PAP+ para mejorar la rehabilitación. Ponle PAP+ porque PAP+ mejora, disminuye el tiempo de ventilación mecánica o el tiempo de destete de la ventilación mecánica y favorece el éxito de la ventilación mecánica. Varios estudios lo demostraron. Sin embargo, este estudio publicado en junio del 2025, un estudio, una corte bien interesante, publicado en New England Journal, evidenció, ese es el grupo de PAP, el brazo de PAP+ y el brazo de presión soporte, sencilla, simple, que tiene cualquier ventilador mecánico, y evidenció que no hubo diferencias estadísticamente significativas en el éxito de la liberación de la ventilación mecánica. ¿Qué quiere decir? ¿Necesitamos PAP+ para favorecer el éxito de la ventilación mecánica? Probablemente no. ¿Necesitamos NAVA? Probablemente no. ¿Necesitamos un ventilador ultra avanzado para favorecer el éxito de la ventilación mecánica? Probablemente no. ¿Qué sí necesitamos? Que el paciente tan pronto complete la estabilidad clínica, que no sabemos cuánto puede durar, 48 horas, 72 horas, 5 días, se inicie las respiraciones espontáneas. Que el paciente asista al ventilador ya es rehabilitación. Curiosamente, ¿qué técnica estás utilizando? Ninguna. ¿Ninguna técnica? No. ¿Qué estoy haciendo? Que el paciente asista a la ventilación mecánica, que sus respiraciones espontáneas no sean vigorosas, causándoles injuria diafragmática, que esas respiraciones espontáneas, que en CPAP también pueden estar sobreasistidas, no estén sobreasistidas para evitar la atrofia muscular por desuso y evitar las asincronías. Ustedes pueden contestar de esa forma. Si el doctor Rojas le dice, ¿qué está haciendo para rehabilitar a su paciente? Que respire espontáneamente en CPAP más PSB, evitando asincronías, evitando sobreasistencia para impactar en la atrofia por desuso y evitando infraasistencias para evitar los esfuerzos vigorosos. ¿Cómo hacemos para evaluar entonces que esa presión de soporte o que ese soporte es favorable? Mañana a las 11:30 de la mañana los espero en mi charla de nuevas mediciones en ventilación mecánica, Delta POC, driving dinámico, índice de presión muscular, PEMUS. ¿Listo? Bien, mañana, sí, porque hoy Vivi me dijo que no podía hablar de eso. Bien, identificar las asincronías y corregirlas es trascendental. Este estudio lo publicamos con André Mauricio Enríquez y un gran grupo de fisioterapeutas y terapeutas respiratorios, por acá está Joana Hurtado también. Este año, enero del 2025, es el primer estudio transversal colombiano multicéntrico de identificación de asincronías, no más de 900 encuestas aproximadamente, y acá lo preocupante es solo el 3.67%, ¿dónde está? Acá, de los participantes identificaron correctamente 5 asincronías. Está bien, hay algunas asincronías que son muy difíciles de identificar, pero empecemos a mirar los números por cada asincronía. No tengo las convenciones, pero 22%, pensemos que esto fue un disparo en efectivo, 22%, 12%, 13%, 19%. Quiere decir que la capacidad de los terapeutas respiratorios y fisioterapeutas cardiopulmonares, incluso de los médicos y enfermeras
que estaban dentro de la encuesta es muy baja para identificar asincronías. Queremos rehabilitar, pero el paciente está haciendo esfuerzos inefectivos. Entonces lo único que estamos haciendo es causar injuria diafragmática por esfuerzos vigorosos. Empezamos entonces con las estrategias que se han utilizado para iniciar la rehabilitación desde la ventilación mecánica. Esta revisión sistemática, y acá hay bastante heterogeneidad en los desenlaces de los estudios. De hecho, no hay estudios suficientes para metaanalizarse. Esa es una revisión sistemática descriptiva donde se evidencia que el Inspiratory Muscle Training, o sea, el threshold que todos utilizamos o que se utiliza en algunas instituciones, de forma cualitativa mejoró la Pmax, la fuerza muscular. Incluso disminuyó el valor del índice de respiración rápida y superficial, pero probablemente no tuvo ningún impacto en el éxito, no hubo un impacto en el éxito del destete de la ventilación mecánica. ¿Utilizan threshold? No es que deben dejar de utilizarlo, no, probablemente más adelante se publicarán estudios con mejor peso para sacar conclusiones de esto. Este estudio, este es un scoping review publicado hace algunas semanas por Jennifer Carabalí y Leonardo Arzayus, que todos conocemos, un fisioterapeuta pues, y su grupo de investigación en Cali, muy pilosos. En ese scoping review nos demuestra lo siguiente: este threshold utilizado como se utiliza, prescrito como se prescribe, o sea, tomas una Pmax o un NIF, tomas el 40 al 50% de ese NIF, lo programas en el threshold y empiezas la rehabilitación a los pacientes, incluso intubados con traqueostomía, con un volumen de 30 repeticiones todos los días a la semana, tuvo posible efecto en el éxito del destete y la función pulmonar. Sin embargo, lo que les digo, bueno, eso es un scoping review, la anterior era una revisión sistemática, todavía no hay datos concretos para metaanalizarse. Bien, dejamos un poquito el pulmón, el diafragma, y ahora vamos con la rehabilitación física. Hace algunos meses se publica en Australian Critical Care el consenso de movilización temprana y rehabilitación liderado por Carol Hodgson y colaboradores. Muy curioso, Physical Rehabilitation and Mobilization, ¿acaso no era lo mismo? A veces uno dice movilización temprana o movilización y rehabilitación, probablemente no. Para la guía de Carol Hodgson, movilización y rehabilitación implica todo lo que haga una contracción muscular voluntaria. Otros estudios, varios estudios, diferencian la movilización, de hecho se habla de movilización temprana, quitemos el temprano y luego hablemos del temprano, como las transiciones desde acostado, supino, sentado al borde de la cama, de pie, sentado en silla, de pie, marcha sin desplazamiento y deambulación. Eso es movilización. Y si le agrega la palabra temprana, hay mil de heterogeneidades, porque algunos dicen 72 horas posingreso a UCI, otro dice, y si el paciente era neurocrítico y duró 5 días en neuroprotección, entonces 72 horas después de que ocurra la estabilidad clínica, hay heterogeneidad en el concepto. En lo que probablemente no haya heterogeneidad es que ahora rehabilitación implica otras estrategias que nosotros los fisioterapeutas utilizamos en la UCI. Por ejemplo, electroestimulación, con la evidencia que ya vamos a revisar, cicloergometría, movilizaciones pasivas, etc. Esa puede ser la diferencia. En este momento con Pili Mogollón estamos participando en el primer consenso de movilización temprana con el grupo de ASCOF y el grupo de Colfi, de Esther Wiches y el resto de los… Es un grupo amplio que esperemos que pronto haya luz verde para la publicación del consenso. Bien, vamos a hablar entonces rápidamente de cada una de las intervenciones fisioterapéuticas. Esta es una revisión narrativa también de Carol Hodgson, Needham y Peter Nidal, publicada hace algunos meses. Electroestimulación, cicloergometría más electroestimulación y bipedestación con la cama, tilting pasiva. O sea, el paciente no tiene que hacer nada, simplemente pensemos que es una mesa basculante, pero pues no vas a dar vueltas, simplemente estás de pie y es simplemente tilting pasivo. Y empezamos a mirar la evidencia de cada uno. Esto es prácticamente un pequeño update. Estimulación eléctrica neuromuscular, ¿impacta en la debilidad adquirida en UCI? Sí. ¿Tiene eventos de seguridad? No. ¿Disminuye la pérdida de la masa muscular? Probablemente sí. Bueno, probablemente acá la evidencia lo sustenta. ¿Aumenta la fuerza muscular? Sí. Pasemos
Vamos con estimulación eléctrica más circulargometría. ¿Efectos a 6 meses en la funcionalidad? No. PFIT, que es una escala de funcionalidad al alta, evidencia 0,77 de P, no hay evidencia significativa. Seguimos con el tilting que vimos. De pronto mejora el desempeño muscular. MRS es un score estadísticamente significativo al alta. Intervenciones pasivas, esa es una revisión muy importante de Bollenbinder. Efectos sobre la debilidad adquirida en UCI no demostrado. No quiere decir que no lo hagan, porque tiene unos efectos benéficos en fisiología, disminución de contracturas articulares y musculares, etc. Efectos sobre la musculatura, no disminuye la degradación muscular, utilizan esa palabra degradación. Sobre la inflamación del sistema inmunológico, podría incluso reducir el estrés nitrosativo. No sabía que existía esa palabra, que es prácticamente el exceso de estrés oxidativo, pero ahora con el nitrógeno como protagonista. ¿Cómo la viví? Bien, Carol Hodgson publica en el 2022 un ensayo clínico autorizado que dejó alarmados a muchos fisioterapeutas y muchos de los docentes que estamos acá. ¿Por qué? Porque el estudio de Carol Hodgson, que se tituló el estudio TIMS, evidenció que los eventos de seguridad asociados a la movilización aumentaron a un 11%, miércoles. Entonces, no lo hacemos porque aumentó. Normalmente los estudios reportaban 3%, 4%, más de 5% no reportaba. En este ensayo clínico aleatorizado con un monstruo de pacientes, porque son 370 en cada brazo, evidenció Carol Hodgson y el estudio TIMS, que aumentaban los eventos de seguridad. Sin embargo, y hay en la actualidad muchas críticas al estudio de Carol Hodgson porque probablemente, como es un estudio multicéntrico, no se homogenizaron las intervenciones. Al no homogenizarse, pues cada uno lo hacía dependiendo del protocolo institucional y ahí es donde probablemente aparecieron los eventos de seguridad. Nosotros publicamos el año pasado, este año, en el 2025, una revisión sistemática con metaanálisis pensando en las drogas vasoactivas, porque ustedes saben que probablemente el uso de drogas vasoactivas es una limitación para la movilización temprana y o rehabilitación. Evidenciamos que los pacientes que tenían soporte vasopresor bajo, o sea, por debajo, noradrenalina por debajo de 0.05, se movilizó un 64%. No es una contraindicación absoluta. En mayor a 0.05 e igual a 0.2, o sea, soporte vasopresor moderado para un estudio de Germina Voigt, que es un estudio orientador para los fisioterapeutas. El 30% de los pacientes que tenían drogas vasoactivas moderadas fue movilizado, incluso por encima de 0.2, que es soporte vasopresor alto, algunos se movilizaron, el 7%. Pero lo más interesante, solo el 2% de estos pacientes sufrieron de eventos de seguridad. O sea que en realidad la movilización temprana sí es una práctica segura, que probablemente algo pasó en el estudio TIMS donde se aumentó la incidencia de eventos adversos. Este metaanálisis reciente evidenció, es el metaanálisis más reciente, publicado hace 20 días, 58 ensayos clínicos aleatorizados, que la movilización temprana impacta en la habilidad adquirida en UCI, es un factor protector para la debilidad adquirida en UCI, que disminuye la duración del delirium y que no tiene eventos de seguridad. Hace 8 días, el 20 de agosto, con nuestro grupo de investigación, sometimos a Acute and Critical Care el segundo Umbrella Review, o sea, una revisión sistemática donde incluimos revisiones sistemáticas, una revisión general. En esta revisión general, que no se pudo remetaanalizar por el alto solapamiento, evidenciamos que de 5 estudios, solo 1 reportó eventos de seguridad leves, que aproximadamente el 60% de los estudios evidenció mejorías en la fuerza muscular, mejorías en la función física. Bien, ya voy acabando, Vivi. Nosotros, nuestro grupo de investigación, después del estudio TIMS y de la preocupación que generó el estudio TIMS, iniciamos en Clínica Universitaria Colombia, Clínica Reina Sofía, Clínica Infantil Santa María del Lago y Clínica Reina Sofía Pediátrica y Mujer, nuestro primer estudio prospectivo multicéntrico sobre seguridad de la movilización temprana y rehabilitación en la unidad de cuidado intensivo. Queríamos con nuestros pacientes, con nuestras intervenciones acá en Colombia, evidenciar si de verdad esa movilización temprana y rehabilitación podría aumentar la incidencia de eventos de seguridad.
Reclutamos 274 pacientes en las 4 instituciones en 6 meses, hicimos 1.410 sesiones de movilización. Fíjense que la sepsis que nos compete en este caso representaba el 19.2% de nuestra población y evidenciamos lo siguiente, estamos en proceso de sometimiento, que los eventos de seguridad no fueron más del 2%, algo muy parecido a la revisión sistemática con metaanálisis que habíamos publicado previamente, que probablemente los eventos de seguridad que aparecieron con mayor frecuencia es cuando hicimos marchas sin desplazamiento, pero que esos eventos de seguridad no representaron mayor complejidad para nuestros pacientes. También hicimos un análisis adicional sobre la movilización y el uso de drogas vasoactivas, que va a ser motivo de un análisis post-hoc de nuestro estudio, y hace 3 días aproximadamente con los epidemiólogos de nuestro grupo de investigación publicamos el protocolo de nuestro estudio. Pero ¿cuál era el objetivo de publicar el protocolo? Que supieran que 2 personas diferentes o 4 personas diferentes a nuestro grupo de investigación buscaron en las historias clínicas los eventos de seguridad reportados. Adicional a eso, que buscaron en los pacientes, aleatoriamente los pacientes que intervenimos, porque de pronto el fisioterapeuta no quiso poner o decir que se desaturó, o que hizo una FA con respuesta ventricular rápida, o que se cayó. Bueno, todo el mundo se da cuenta que se cayó. Algo de lo que nosotros en nuestro estudio categorizamos como eventos de seguridad. Y hace 3 días publicamos en BMJ Open esto. El doctor Hernando Gaitán, que también forma parte del grupo de investigación de Unisanitas y de la Universidad Nacional, ha creado 2 escalas importantísimas. 1, el evento de seguridad que se puede utilizar en medicina, enfermería, en cualquier otro ámbito. ¿El evento de seguridad fue causado sí o sí por la intervención? O sea, o es simplemente consecuencia de la enfermedad. Y ese evento de seguridad se podía prevenir. Eso se analizó, una persona externa a nuestro grupo de investigación se analizó, pero acá lo más importante es esto. Hemos hecho un estudio prospectivo multicéntrico, parece complejo y lo es. Mis felicitaciones a todo el grupo de investigación, no lo hemos sometido todavía, faltan unos ajustes con nuestro epidemiólogo, pero felicito a todos los fisioterapeutas de la Clínica Reina Sofía, que permítame leerlos: Joana Bustos, Marcela Duarte, de los de Clínica Reina Sofía Pediátrica y Mujer, Yanea Bendaño, Natalie Rojas, de Clínica Infantil Santa María del Lago Pilar Mogollón, Diana Sotelo, de Clínica Universitaria Colombia, Joana Melo, Floral Alfonso, la jefe Margarita, que está disfrutando de sus vacaciones definitivas, o sea, de su pensión, la jefe Claudia Riz, que se encuentra acá, Miriam Ortiz, que se encuentra acá, jefe del Departamento de Reinas de Clínica Infantil Santa María del Lago, ya el resto son los epidemiólogos que vieron ustedes en el protocolo. Conclusiones: promover la asistencia a la ventilación mecánica, sí, pero que esa asistencia ventilatoria esté monitorizada por nosotros a la cabecera del paciente para evitar sobreesfuerzos e injuria diafragmática y sobreasistencia y atrofia por desuso. Corrija oportunamente asincronías. El entrenamiento muscular respiratorio con threshold probablemente podría impactar en el éxito del destete de la ventilación mecánica, y la rehabilitación temprana puede mejorar la fuerza muscular, disminuir el riesgo de debilidad adquirida en UCI y probablemente disminuir los PICs. Muchas gracias. Convierte tus anécdotas en evidencia. Lo voy a proponer para nuestro grupo de investigación, porque creo que a veces pasa, y es que decimos: a nosotros nos fue bien con eso. Nos fue bien, es una anécdota. Documentémosla y publiquémosla. Si tienen 2 segunditos de tiempo, por favor pueden escanear este código QR y pueden llenar, les agradecemos, el nuevo estudio en el que estamos trabajando con Andrés Mauricio Popayán, sobre un estudio ahora internacional sobre identificación y corrección de asincronías. Muchísimas gracias a todos.